Buenos días a todos. Pues gracias Brian por el tiempo. Vamos a ir todos al libro de Hechos, capítulo 6, versos del 1 al 7. Hechos, capítulo 6, versos del 1 al 7. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Creo que de todos es conocido, y todos hemos escuchado, no solo dentro de centro bíblico. Si uno se dedica a escuchar historias que ocurren en otras asambleas, vemos que pasa lo mismo generalmente con un tema, y es el trabajo. Normalmente, es algo muy repetido, el hecho de que en una iglesia local generalmente se ve a pocos trabajando y a muchos sentados. Puede ser por muchos motivos. Puede ser desde que el propio liderazgo no haya enseñado, o puede ser sencillamente porque el liderazgo no confiaba en los demás para hacer cosas, o puede ser sencillamente porque le enseñaron que él tenía que hacer todo. Pero una de las cosas que vemos en ese tipo de iglesias donde unos pocos realizan todo y obviamente no llegan a nada, es que esas asambleas, esas iglesias, van desapareciendo. Van desapareciendo porque la gente que está sentada dice: bueno, ¿yo para qué estoy? Y el liderazgo se cansa. El liderazgo se cansa porque ya no da para más. El día no da para todo. Francamente, el día no da para todo. Y entonces, cuando uno ya no llega, ya se llega a copar, se llega a topar. Y entonces dice: ¿pero qué está pasando? O ya hasta aquí, ya no sigo. La pregunta es: ¿cuál es el modelo bíblico que debemos de seguir como iglesia local a la hora de trabajar? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? Y no solamente enseña a que sea el liderazgo, los ancianos, sino qué es el modelo que enseña a toda la iglesia en cuál es la forma correcta de trabajar. Porque necesitamos cambiar esa forma. Necesitamos tomar conciencia de cuál es nuestra responsabilidad dentro de la asamblea. Hermanos,
repetimos vez tras vez que somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Como figura decimos que Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, nosotros somos una parte del cuerpo. ¿Y qué dice? Y que todos juntos caminamos. La pregunta es, ¿por qué a veces parece el cuerpo que está manco o cojo, o le faltan los ojos, o le falta la boca? ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces no nos involucramos como debemos? Pues vamos a ver a partir de las Escrituras. Es que la iglesia es un equipo a la hora de trabajar. La iglesia como cuerpo general, es decir, como la iglesia universal, todos los creyentes que existen en el mundo, es un cuerpo, es cierto. Pero la iglesia local, es decir, en este caso la iglesia en Sonso, es como la parte chiquitita, ¿no? La parte que funciona aquí en Sonso. ¿Y cómo debemos, o cuál es, por qué somos llamados a ser un equipo? Vemos aquí en la narración de Hechos capítulo 6, es el comienzo de la iglesia. Ya Jesucristo se había marchado, llega el Espíritu Santo y tenemos dos predicaciones donde se convierten muchísimas personas. En la primera, si mal no recuerdo, no me quiero equivocar porque las dos cifras son... En la primera predicación son como 3.000 personas, solo calculen, 3.000 personas convertidas. Y esas 3.000 personas estaban allá. Y los únicos que estaban liderando en aquel momento eran los apóstoles. Los únicos que estaban al frente, aparentemente los que estaban haciendo las cosas, eran los apóstoles. Y con tanta gente para servir, vemos que lo primero que surge es la queja. Cuando estamos en la iglesia y cuando hablamos de ser un equipo, de hacer un equipo, quizá lo primero que debemos de cuidar es evitar la queja. Miren lo que dice el verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria. Había quejas y la queja tenía su razón. Y la queja tenía su razón porque el liderazgo no estaba haciendo lo correcto. Obviamente debemos de dejar la queja y lo correcto hubiera sido ir a hablar con esas personas y decirles, hermanos, esto no está funcionando correctamente. Pero vemos que lo primero que hace el pueblo es quejarse. Pero quejarse porque el liderazgo, la gente que estaba al frente, no estaban actuando correctamente. Cuando hablamos de formar un equipo, algo que tenemos que evitar como iglesia es el quejarnos por las circunstancias que sean. No tanto el no poder decir las cosas, el no poder hablarlas, que es nuestra responsabilidad hablarlas, sino quejarnos haciendo chisme, murmurando, como estaban hablando, como dice aquí que eran los griegos, hubo murmuración entre los griegos. O sea, no fue ya que hubo como un malestar y se lo expresaron a los apóstoles, sino que directamente comenzaron
a hablar chisme, a murmurar, a hablar mal acerca de esos apóstoles. Miren esos apóstoles cómo están desatendiendo a nuestras viudas, las griegas. Se están encargando de los judíos y a nosotros nos dejan de lado. En ningún momento los griegos que habían creído fueron donde los apóstoles y les dijeron: miren, hermanos, vemos que están muy cargados, vemos que tienen mucho que hacer, vemos que somos muchas personas, vemos que hay muchas viudas. ¿En qué podemos ayudarlos para poder atender a los demás? Y hermanos, están en el comienzo de la iglesia. La iglesia acababa de comenzar hacía poquito con la llegada del Espíritu Santo. Y ya comenzaron las murmuraciones. Hermanos, nuestro llamado es a ser un equipo. Y nuestro llamado o nuestra responsabilidad es evitar los chismes. La gente que está al frente, las personas que están al frente, por un lado no son perfectas. Y por otro lado, les aseguro que también tienen otras muchas cosas que hacer. Y seguro que más de una cosa se les escapa en algún momento. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra? No es murmurar. Nuestra responsabilidad es ir allá, ir y decir las cosas que están sucediendo. Pero vamos a ver que hay un paso adicional. Vamos a ver que hay algo extra que tenemos que estar preparados en el caso de que veamos que las cosas no están funcionando. Miren, los 12 apóstoles, luego dice el verso 2, que convocaron a la multitud, ¿no? Escucharon los murmullos, escucharon las malas palabras, malas actitudes frente a ellos. Y hay que dar gracias a Dios que supieron responder correctamente. Porque en segundo lugar, vamos a ver entre los versos 2 al 4, es que como la iglesia es un equipo, somos llamados a desarrollar nuestros dones. ¿Se recuerdan lo que dijimos del verso 1, no? Se quejaron, murmuraron, pero ninguno fue a decirle a esos 12 apóstoles: oye, ¿en qué te puedo ayudar? Y seamos francos, ¿cuántas veces nos quejamos de lo que no hacen? Pero en ningún momento vamos con la mano extendida a decir: ¿qué podemos hacer para ayudar? La segunda parte, versos 2 al 4, que nos enseña que somos llamados a desarrollar nuestros dones, es un llamado de atención para todos. Un llamado de atención porque los dones que Dios nos da a cada uno de los que estamos aquí son dones que complementan la iglesia. Les decía que hay una iglesia universal, es decir, todos los creyentes efectivamente pertenecemos a la iglesia universal. Pero cuando estamos hablando de iglesia, cuando estamos hablando de trabajar dentro de la iglesia, cuando estamos hablando de trabajar para el Señor dentro del marco de la asamblea, de la iglesia local, no pensamos en la iglesia universal, pensamos en la iglesia local. ¿Qué es lo que puedo hacer yo cuando estoy aquí en Sonso? ¿Qué es lo que puedo hacer yo cuando me reúno aquí en la capilla de Sonso? ¿Cómo puedo ayudar yo aquí en la capilla de Sonso? ¿Cómo puedo usar mis dones aquí donde estoy? ¿Por qué? Porque en la Iglesia Universal es muy general. Donde podemos trabajar es en el lugar donde nosotros estamos reuniéndonos como iglesia, como asamblea local. Versos 2 al 4. Dice así:
Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. ¿La queja era justa? Sí. No todos estaban recibiendo el mismo trato. Hay que reconocer que la queja sí era justa. Pero también es justo lo que dicen los apóstoles. Sí. ¿Y por qué es justo? Porque no todos tenemos el mismo llamado, como vamos a ver ahora. Hermanos, yo puedo tener un llamado a algo en específico, mi esposa, otro llamado, y cada uno de ustedes tiene un llamado, tiene un don que puede ejercer aquí en la iglesia local. La pregunta es, ¿saben qué don tienen? ¿Saben realmente qué es lo que ese don, eso que Dios les ha regalado cuando ustedes han pasado a formar parte de la familia del Señor? ¿Saben cuál es ese don? Dios mediante, el próximo domingo que vengamos, pues voy a hablar acerca de los dones. Hoy no lo voy a hacer. Lo voy a hacer la semana que viene. Pero quiero que entendamos que todos nosotros tenemos un don y un llamado a hacer algo en específico. Así que lo que están diciendo los apóstoles es justo. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos estaban predicando la palabra de Dios, ellos estaban enseñando, estaban compartiendo. Y servir las mesas significaba tener que dejar ese trabajo, esa función, esa tarea, para tener que hacer otras cosas. ¿Se recuerdan que les dije en la primera conversión cuántos eran? 3,000. ¿No había gente suficiente como para poder servir las mesas? Sí había gente suficiente. Entonces, la queja, el reclamo del pueblo era justo. A veces cuando ustedes dicen, es que no me han visitado, es que no me ha podido, a veces es justo lo que ustedes dicen. Pero muchas veces también es justo que no todos, no tenemos un día de 48 horas, tenemos un día de 24 horas. Y hay otras cosas que hacer. Y entonces, también es justo cuando el liderazgo dice, ya no damos para más. Pero miren, ¿cuál es la solución que plantean aquí los apóstoles? Versos 3 y 4. Miren la solución. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que a los apóstoles se les ocurre una buena idea. Hagamos el equipo más grande. Les decía que por un lado uno, cuando hay circunstancias que la gente dice, oye, nos gustaría que se hiciera tal cosa. Oye, podríamos ir a tal lugar, podríamos hacer tal cosa. Les decía al principio que es bueno que no solamente decirlo, sino también decir, oye, estoy dispuesto a ayudar. Pero hay algo bien interesante en esto. Hay algo bien interesante cuando habla acerca de desarrollar los dones. Y cuando habla acerca de desarrollar ese llamado. 1. En primer lugar, cuando están buscando a las personas, no están buscando a cualquier persona. No es cualquier cristiano. Si se dan cuenta, tiene
3 características. En primer lugar, que tengan buen testimonio. Verso 3. En segundo lugar, que estén llenos del Espíritu Santo y también que sean personas sabias. Hermanos, cuando queremos servir, no solamente es una cuestión de decir quiero servir y ya. Miren, es solo para servir mesas, es solo para llevar la comida, y perdón por la expresión, a esas viejitas, lindas, amorosas que estaban allá, a esas viejitas griegas que no estaban pudiendo ser atendidas por los judíos. ¿Qué diríamos nosotros hoy día? Ay, cualquiera lo puede hacer. Oye, Tomás, vete a servirlas. Pero incluso cuando Dios nos llama a servir, Dios nos llama a servir teniendo buen corazón, buena actitud y una buena relación con el Señor. Es decir, somos llamados a ser parte del equipo de trabajo, pero para poder formar parte del equipo, tenemos que tener en primer lugar un buen testimonio. Hermanos, el testimonio es clave en la vida de un creyente. Es clave porque la gente nos conoce, la gente nos ve en la calle, la gente sabe muchas veces cosas que pensamos que no lo saben. Saben, o quizá alguno nos ha escuchado decir alguna palabra que no debíamos de decir. Quizá alguno sabe de cosas que hemos hecho que no deberíamos de haber hecho. Y para servir, incluso para poner las mesas, lo primero que debemos de tener es un buen testimonio. Y hermanos, esto no significa, bueno, como no tengo buen testimonio, entonces no, ya, dejo de servir, se acabó, se terminó. No, hermanos, no lo piensen de esa manera. Piénsenlo como el reto de que sus vidas se transformen. Oye, mira, aquí me conocen porque cuando hago negocios no soy muy justo. Pues entonces ya no puedo servir, ya, se acabó. No, lo que Dios te está llamando es entonces, empieza a hacer los negocios de forma correcta, para que tengas el testimonio para poder servir. No, es que aquí me conocen y saben que a mi marido le doy con la cuchara de pan, no con la de ayer. Y luego mucho de sujetarse y esas cosas. Pues en vez de decir, ya no sirvo entonces para poder servir aquí. Entonces lo que debemos de hacer es justamente lo contrario. Ver cómo voy a cambiar ese mal testimonio. ¿Qué pasos voy a dar para que ese mal testimonio se convierta en un buen testimonio? Pero el primer paso para poder servir es tener un buen testimonio. El segundo, dice, es que debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Vuelvo a insistir, van a servir mesas, van a agarrar una bandeja y la van a poner delante de esa señora mayor y le van a decir, tome su comida. ¿Y qué dice? Tenían que ser personas llenas del Espíritu Santo. Ellos no iban a predicar, su función no era orar, no era enseñar la palabra, luego vemos que Esteban sí lo hace, pero la función para servir a esas señoras no era en ningún momento enseñar, era sencillamente servir las mesas. Pero los apóstoles ponen un listón bastante alto. Sean llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo son personas en las cuales el carácter del Señor se manifiesta. Nuestro carácter es controlado por el Espíritu Santo. Como no soy, como el Espíritu Santo no me controla, yo soy muy pecador, entonces yo no sirvo para servir. Hermanos, no nos está diciendo eso.
Lo que nos está diciendo es, si usted no, el Espíritu Santo no le está controlando y de verdad su vieja naturaleza le controla más de lo que debería, lo que está diciendo es, empieza a cambiar. Póngase a cuentas con el Señor y comienza a cambiar. Pero hermanos, si queremos servir dentro de la iglesia, no podemos servir de cualquier manera. Somos controlados por el Espíritu Santo, somos guiados por el Espíritu Santo, vivimos en santidad. O si no, no somos aptos para enseñar. Recuerden que al Señor no le importa lo que hacemos. Y perdón por esto que quizá parece demasiado, algunos hagan la pregunta, ¿cómo que al Señor no le importa lo que hacemos? No, al Señor no le importa lo que hacemos. Al Señor lo que le importa somos cada uno de nosotros. Y cuando nosotros nos sometemos al Señor, entonces es cuando ya el servirlo a Él fluye. Pero pensar que por servir al Señor me voy a ganar más puntos con Él, no es bíblico. La salvación es por gracia. Y el servicio al Señor es por la gracia recibida, no pensando en que esto me va a hacer estar más cerca del Señor. En el Antiguo Testamento recuerden que al pueblo le decía que no querían, ¿qué es lo que no querían? Sacrificios. ¿Qué era lo que querían? ¿Un qué? A ver, díganlo en voz alta. Un corazón. Lo que Dios quería, les decía en el Antiguo Testamento, es de qué me vale que hagan todos los sacrificios si su corazón está lejos de aquí. Hermanos, cuando servimos, ¿de qué sirve hacer lo mejor, hacer una tarea quizá así como vamos a decir muy especial, si cuando hacemos esa tarea nuestro corazón está lejos del Señor? ¿Por el pecado? ¿Lo hacemos solamente porque mi padre es un anciano y entonces me toca aparentar un comportamiento? Porque si no, luego me espera la vara en casa porque me porté mal, porque mi papá es el anciano. O me toca ir a grupo de jóvenes simplemente porque me toca. Cuando habla aquí de ser llenos del Espíritu Santo, justamente lo que le interesa al Señor no es tanto el hecho de que la tarea que estamos haciendo, lo que le interesa al Señor es dónde está nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón está con el Señor, entonces nuestro servicio es genuino y estamos preparados para hacer lo que sea. Hermanos, creo que todos hemos trabajado, quizá para algún jefe. Yo he sido jefe y uno mira las actitudes del que viene a trabajar solamente porque le toca, al que viene a trabajar porque viene con la motivación correcta para trabajar, al que viene con la motivación, con el corazón a trabajar, con ese cariño a la empresa, etcétera. Uno le puede pedir cosas adicionales y él lo va a hacer con mucho gusto. El que viene a trabajar solamente porque ve un sueldo o sencillamente porque no encontró otra cosa y entonces pues como le dieron la oportunidad ahí, aunque no era donde quería, pues ahí está buscando cualquier excusa para no hacer, para no trabajar y para no hacer las cosas. Hermanos, con el Señor es lo mismo. Lo más importante, lo que aquí nos está hablando y lo que nos está enseñando es que cuando los apóstoles están decidiendo a quién escoger, están buscando corazones que realmente amen al Señor. Están buscando corazones que quieran entregarse al Señor, que sí están en esa disposición de hacerlo. No es sencillamente de personas que quieren ganarse puntos frente a los apóstoles, no, para que me vea lo bueno que soy, ¿no? ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Ananías y Zafira estaban ganándose puntos. ¿Cuál fue su consecuencia? La muerte. Cuando buscan
buscan personas llenas del Espíritu. Hermanos, si queremos servir, si queremos trabajar dentro de la iglesia, la segunda cosa importante es que estemos controlados por el Espíritu Santo. Que nuestro corazón esté, ¿cómo decirlo?, en unión con el Señor. Que realmente nuestro interés sea agradar a Dios. Y en tercer lugar, dice, llenos de Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Bien, hermanos, y esta tercera, cuando hablamos de estar llenos del Espíritu, de sabiduría, es que también hay que estar... La sabiduría, lo hemos leído en Proverbios 1:7, decíamos el principio de la sabiduría es el temor al Señor, a Jehová. Y decíamos que el temor tenía que ver con rechazar, Proverbios 8:13, rechazar el pecado. Cuando dice aquí que están llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, es que para poder servir al Señor correctamente, nosotros necesitamos vivir en santidad. Volvemos a lo mismo, la motivación, el por qué hacemos las cosas, ¿dónde está nuestro corazón? Hermanos, no podemos servir, porque no seríamos aptos, no estaríamos aptos para servir, si en nuestra vida no está o no refleja la santidad de Dios. No estoy diciendo que refleje la perfección, porque perfectos nunca vamos a ser. Pero la santidad de Dios tiene que ver con reconocer lo que agrada a Dios. Va a haber momentos en que pequemos, pero cuando alguien vive en santidad y peca, ¿qué es lo primero que hace? Se pone de rodillas, porque ha entendido que ha pecado, se ha puesto en contra de Dios. Así que la santidad no habla de perfección, obviamente Dios quiere que no pequemos. Tenemos el potencial, pero obviamente la vieja naturaleza sigue estando ahí y luchamos contra ella. La santidad tiene que ver con reconocer el carácter del Señor y cuando pecamos, reconocer que hemos pecado contra esa santidad. Que de nosotros debemos de reflejar ese carácter santo del Señor. ¿Ya ven cuáles son los requisitos? Y hermanos, si era solo para poner mesas, para servir a esas viejitas, no más. Y está pidiendo lo que nosotros hoy pediríamos para un anciano. Y lo están pidiendo para personas que van a servir mesas. Ese es el estándar para todos. ¿Queremos servir? ¿Realmente queremos servir? Lo primero que debemos hacer es reflejar el carácter del Señor. Y por último, cuando está hablando aquí de que somos llamados a desarrollar nuestros dones a la hora de trabajar en equipo. Miren lo que dice el verso 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿No? Está hablando de los apóstoles. Pero cuando ellos están buscando a esas personas para colocarlas en ese ministerio, y cuando ellos hablan acerca de su ministerio, en la oración y en la palabra, hay un verbo ahí que es muy interesante, persistir. Es decir, cuando nosotros somos llamados a desarrollar nuestros dones, a servir, somos llamados a persistir en el ministerio que Dios nos ha puesto. Hermanos, no es solamente decir, bueno, hasta aquí me gustó y como ya no me gusta lo dejo. No, como ya tuve un problema, ahora lo dejo, me voy. No, como llegó fulanito o fulanito me dijo tal cosa, no, mejor lo dejo. Tuvimos una situación en un lugar, estaba yo dentro del equipo de liderazgo
Y alguien le dijo algo a uno de los líderes. Le hizo un comentario de buena fe, o sea, no hubo mala intención, fue un comentario bien dicho. Y entonces llega a la reunión de liderazgo y dice, mira, pasó tal cosa, el hermano tal me dijo esto, mejor lo dejo. Parece que no estoy preparado, mejor lo dejo. ¿Creen realmente que eso es lo correcto? No. Si algo vemos aquí es que ellos quieren persistir, es decir, persistir es perseverar, mantenerse haciendo. Cuando nosotros somos llamados a servir a través del don que Dios nos ha dado, nosotros somos llamados a perseverar. Es cierto, nos vamos a encontrar personas que nos van a hacer la vida imposible. Se los aseguro, creo que muchos ya lo han experimentado. Vamos a encontrar personas que nos van a hacer la vida imposible. Vamos a encontrar personas que se van a oponer, que van a hablar mal, etc. Pero ¿qué es lo que nos enseña aquí? Nos enseña a perseverar, a persistir. Hermanos, nosotros seguimos teniendo la vieja naturaleza. Y esa vieja naturaleza hace que a pesar de que seamos hijos de Dios, pues vaya a haber problemas. Pero recordemos que ¿quién es quien nos hace el llamado para servir en algo? Es Dios quien nos llama. No ha sido el anciano, no ha sido el hermano, no ha sido otra persona. Ha sido Dios quien nos ha llamado a hacer algo. Y hermanos, todos tenemos un llamado. Y en medio de ese llamado, nosotros debemos de persistir, nosotros debemos de perseverar. Para mí hubiera sido mucho más fácil, y lo hablé con alguien con el que trabajo, y estábamos hablando de cómo, me estaba preguntando cómo me iba, qué tal iban las cosas, y le decía, me dan ganas de echar la toalla. Me decía, ¿por qué? Por esto, aquello, lo otro. Y él sabiamente me dijo, bueno, ¿a qué te llamó el Señor? Me llamó a eso. Pues entonces, tú sí, el llamado es del Señor. A pesar de lo que hay alrededor, quien te sostiene es el Señor. Cuando Dios nos llama a desarrollar nuestros dones, debemos de perseverar, debemos de seguir adelante a pesar de lo que siempre van a haber circunstancias adversas. Pero si Dios nos ha llamado a algo, quien nos sostiene es Dios. Por eso es tan importante el buen testimonio. Por eso es tan importante el ser llenos del Espíritu Santo. Y por eso es tan importante el ser llenos de sabiduría. Porque esas son las herramientas que nos da Dios para que nosotros podamos perseverar y realizar nuestro ministerio correctamente. Por eso insisto, no es solamente un buen deseo, es también mostrar un buen carácter. Para poder servir al Señor, el Señor no solamente quiere que se haga, primero quiere transformar nuestro corazón para que luego nosotros podamos servirle correctamente. Eso es lo que está diciendo aquí. Primero quiere transformarnos a nosotros. Pero sí, somos llamados a desarrollar nuestros dones. Y es nuestra responsabilidad transformarnos. Es nuestra responsabilidad cambiarnos. Es nuestra responsabilidad parecernos cada día más al Señor. Pero hermanos, les recuerdo que nosotros como iglesia somos un equipo. Y como parte del equipo somos llamados a trabajar. Así que somos llamados a desarrollar nuestros dones y desarrollar un carácter. Y por último, somos llamados a estar listos para servir. Versos 5 y 6. Perdón, por último no, penúltimo punto. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo,
a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Luego vemos más adelante, capítulo 7, capítulo 8, que dos de esos diáconos, Esteban y Felipe, aparecen predicando el Evangelio, ¿no? Dios los utiliza y va más lejos con él. ¿De acuerdo? Pero hay algo que me sorprende, porque dijeron busquen a estas personas y agarraron a varios, a esos 7, y se los llevaron y les dijeron a estos queremos. Es decir, no tuvieron que levantar la mano y ir con los 3,000, hacer grupitos pequeños. Bueno, hermanos, oremos para ver qué el Señor nos muestra. ¿Hay algún hermano interesado en poder servir? Hermanos, es para hacer algo bueno, venga. ¿Hay algún hermano que quiera? Oye, mira, es que yo puedo servir, pero solo puedo servir de 8 de la mañana a 9 de la mañana, porque luego tengo que hacer tal cosa. Ellos no anduvieron así, sino que sencillamente ellos, viendo que era lo que los apóstoles habían pedido, cómo debía de ser un siervo, ellos dijeron, fulanito, a Esteban, a Felipe, a Prócoro, etc. Oye, mira, esas personas sí cumplen los requisitos. Y estoy convencido de que muy probablemente fueron donde Esteban y dijeron, Esteban, cumples con los requisitos. Queremos que vayas a servir. Felipe, cumples con los requisitos. Queremos que vayas a servir. Y estoy convencido de que ellos no pusieron ningún pero. Por eso luego Dios los usa grandemente, capítulo 7, capítulo 8. Dios los usa grandemente. Hermanos, cuando Dios nos llama a servir, nosotros debemos de estar listos para hacerlo. Hermanos, cuando me jubile, cuando me pensione, entonces me dedicaré a servir. Hermano, yo qué sé, cuando cierre el negocio, entonces me dedicaré a servir. Hermano, cuando se muera mi marido o mi esposo, me dedicaré a servir. Hermano, cuando termine de criar a mis hijos, cuando se vayan ya de casa, cada uno casadito, cada uno a su casa, entonces me dedicaré a servir. Si se dan cuenta, no sabemos nada de la vida de Esteban, no sabemos nada de la vida de Felipe, no sabemos nada de la vida de Prócoro, de Nicanor, de Timón, no sabemos nada de ellos. No sabíamos si estaban casados, si tenían trabajo a tiempo completo, ¿qué pasaba? Si eran de Jerusalén o eran de otro lugar e iban a tener que regresar a su lugar de origen, no sabemos nada. Pero ellos no hay en ningún momento ninguna palabra que diga, y Esteban le pidió 7 días para orar al Señor, a ver si era la voluntad de él. Sino que los agarraron y les dijeron, tú tienes esas cualidades, ven a servir. Hermanos, muchas veces solemos poner más peros. Y yo lo he hecho, ¿de acuerdo? O sea, con eso no quiere decir que yo haya sido en esto alguien perfecto, no. Yo he puesto muchos peros así. Pero algo que sí he aprendido es que en la medida que uno va cediendo y va dándole lugar al Señor, a medida que el llamado lo va, digamos en nuestro caso, fue aumentando, uno va descubriendo que el Señor también provee de los medios para poder sostenerse. El Señor provee de los recursos para que aunque tengas 4 hijos, pues puedas seguir haciendo las cosas. A veces es un rompecabezas para Cristina y para mí con los 4 niños. Pero el Señor es bueno.
Y el Señor da los medios, el Señor provee las personas, el Señor provee las circunstancias, provee la forma de estudio para que nosotros podamos seguir trabajando. Y les digo por propia experiencia, que cuando uno entiende el llamado y responde al llamado, el que sostiene los negocios, el que sostiene el trabajo, es el Señor. Solamente lo único que está esperando el Señor es que tu corazón realmente, cuando tienes ese llamado, diga sí, lo voy a hacer. Del resto, se encarga el Señor. Así que cuando tenemos que formar un equipo aquí en la iglesia, somos llamados a estar listos para hacerlo. Obviamente, cuando hay responsabilidades, las responsabilidades van primero. Pero es que si el Señor te llama, es porque está queriendo que cambies tus responsabilidades. Si el Señor te deja como está, es porque de momento te quiere como estás. Pero si estás como estás, debes responder al llamado del Señor y estar listo para hacerlo. Recordemos, somos un equipo y todos tenemos algo que hacer aquí donde estamos. Y por último, cuando como iglesia formamos un equipo, la iglesia crece. Eligieron 7 jóvenes, 7 personas que se dedicaron a servir. Y termina el verso 7 diciendo: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos sacerdotes obedecían a la fe. Cuando trabajamos en equipo, como iglesia, cuando cada cual pone sus dones al servicio del Señor, cuando cada cual se sujeta al Señor, permite que el Señor controle su vida, cuando es lleno de sabiduría, cuando es de buen testimonio, y entonces sirve. Cuando en vez de quejarnos, lo que hacemos es buscar la manera de poder ayudar. Vemos que la consecuencia es sencilla. Aquí dice: y la iglesia crecía. No soy muy amigo de los manuales de iglecrecimiento, ¿no? Se llama así iglecrecimiento, ese movimiento que busca técnicas, métodos para crecer. El método que aquí aparece es un método muy sencillo: trabajar en equipo. No te está diciendo que pongas unas bocinas enormes, que pongas la canción de Despacito, la que pusieron cristianizada, ¿no? Es que sacaron la versión cristiana de Despacito. Pon eso para que la gente que lo escuche, pues como le suena la canción, entren para acá. O que cambies a ciertas prácticas que van muy al límite de lo que sería lo correcto frente al Señor. Dios no está pidiendo esas técnicas de crecimiento de iglesia. La única técnica que está hablando aquí, que está mostrando aquí, es el trabajo en equipo. Hay una necesidad. ¿Quiénes son las personas que van a responder a esa necesidad? Surge otra necesidad. ¿Quiénes van a ser las personas que van a responder ante esa necesidad? Hermanos, dentro de poco, ya hay una necesidad los sábados por la mañana. Y dentro de poco esa necesidad se va a volver acuciante. Es porque Paola no va a poder continuar por el tema del embarazo. ¿Quién está dispuesto a servir? ¿Quién está dispuesto a hacer ese trabajo? ¿A quién llama Dios para hacer eso? Y hermanos, como esa necesidad hay otras tantas. Yo creo que si aquí les pidiera escriban en una hojita sin su nombre qué necesidades ven, yo creo que aquí rellenamos fácil 10 necesidades, mínimo.
10 cosas que ustedes ven que habría que tratar, que habría que hacer, que habría que cuidar. Hermanos, ¿dónde están esas necesidades? ¿Y dónde están esas personas llenas del Espíritu Santo, de buen testimonio, llenas de sabiduría, que ponen sus dones para poder hacer? Hermanos, les animo a que reconsideren su trabajo. No tanto el trabajo que está en el secular, ¿no? el del día a día. Piensen en qué están haciendo. Piensen cómo están sirviendo al Señor. Pidan al Señor hacia dónde les está haciendo caminar. Miren las necesidades que el Señor pone en su corazón, en esas cosas que hay que hacer. Es parte de lo que se debe de responder. Pero hay que decirles. Y hay que estar dispuesto también a hacerlo. Así que, hermanos, les animo a que realmente nos volvamos siervos. Y como les decía, ser siervo no es solamente decir voy a hacer. Ser siervo tiene que ver primero en cómo estamos. Así que examinemos nuestro corazón, examinemos nuestras motivaciones y luego pidámosle al Señor que nos ayude y nos dé fuerzas para poder servirle. Oremos. Gracias, bendito Señor, porque tú nos llamas a servir. Gracias también porque dejas claro que nosotros, la Iglesia crece en la medida que todos nos involucramos en servirte a ti. Señor, aquí en Hechos capítulo 6 lo vemos claramente, y Señor, no es algo puntual, es algo que se ve a lo largo del libro de Hechos, se ve a lo largo del Nuevo Testamento, se ve a lo largo de la historia de la Iglesia, que cuando la Iglesia se compromete, una iglesia que busca, cada persona busca realmente al Señor, busca honrarlo, busca estar lleno del Señor, entonces el servicio al Señor también se multiplica. Y también, Señor, la iglesia crece. Necesitamos, Señor, que nos des sabiduría. Necesitamos, Señor, que controles nuestras vidas. Señor, si hay pecado, que podamos con humildad confesarte el pecado que nos impide servirte. Señor, que si hay una lucha, hay una batalla, quizá todavía el pecado no se ha consumido, pero estamos batallando porque queremos hacer algo, pero realmente entendemos que no debemos de hacerlo. Señor, también te pido que nos llenes, que nos des sabiduría y, Señor, darnos fuerzas para pararlo de una vez ese pensamiento. Señor, que nuestros corazones estén dispuestos a servirte, que nuestros corazones estén dispuestos a agradarte, a vivir en santidad. Y, Señor, que con todos los que estamos aquí podamos formar ese equipo para llevar las buenas nuevas a todas las personas que nos rodean. Señor, ayúdanos. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.